Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí el Padre Javier. Espero que esto se escuche bien. Acá son las 8 de la noche de Argentina. Depende en qué lugar esté cada uno. Será seguramente un horario distinto, pero veremos si se escucha. A ver si alguno me puede avisar si estamos más o menos en sintonía, si está escuchando bien, se lo súper agradezco. Se escucha bien, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Aquí el Padre Javier Olivera Rabasi. Comenzamos como hay que comenzar este tipo de cosas con una oración. Así que los invito a comenzar con una oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo, dadnos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están del otro lado de la pantalla. Como siempre, este tipo de cosas son mucho mejor hacerlas de modo presencial, es decir, que haya gente del otro lado si uno ve el feedback. Pero voy a comenzar con una explicación de por qué me he metido a hacer este curso de catequesis y por qué le he llamado así, catequesis para bárbaros. Vamos a ver cómo sale. Estoy acá haciendo la transmisión en vivo y en directo por una plataforma que no estaba acostumbrado, pero esperemos que salga bien. A los fines prácticos, espero, Dios mediante, que poder hacer durante 30 jueves seguidos, 30 lecciones acerca de catecismo, un catecismo básico, en este horario más o menos. ¿Cuánto va a durar? Entre 40 minutos y una hora. Quizás, aviso por si alguno está en el día de hoy, tiene que hacer alguna otra cosa, quizás el día de hoy dure un poquito más porque me voy a intentar explayar un poco más en la introducción. Y por eso es que, bien, no puedo entrar directamente en tema. Le he querido poner a este catequesis, a esta catequesis, el catecismo o catequesis para bárbaros, no con un sentido peyorativo, sino con un sentido más bien irónico. Pero no tanto. Si uno se va, por ejemplo, a un texto famoso, a ver si me lo permite hacer aquí esto que estaba tratando de hacer. Si me permite, por ejemplo, me permite mostrar, quiero decir, un famoso texto de ni más ni menos que de San Agustín, que se conoce como el nombre de Catequesis para rudos. Aquí estamos, van a poder verlo seguramente en pantalla, una famosa obra de San Agustín, donde San Agustín intenta explicar cómo hay que hacer para catequizar a aquellos que todavía no tienen la fe católica, es decir, lo que llamaba los rudos. De hecho, hasta el día de hoy, moralmente hablando, se le llama rudo a una persona en moral que no conoce del todo la fe católica o la moral católica. Y se me ocurrió ponerle ese título, aunque lo consulté con algunos amigos, me decían, padre, no, catequesis para bárbaros, algunos se van a poder sentir como ofendidos. Bueno, los que me conocen saben que muchas veces usamos un poco la ironía para tratar de despertar un poco la inteligencia, ¿no? Por cierto, la falta de ironía es un signo de la decadencia de nuestra inteligencia en los tiempos que corran. Y por eso me pareció interesante colocar ese título, Catequesis para bárbaros. ¿Por qué? Porque considero que muchos de nosotros hoy somos bárbaros bautizados. Bárbaros, en el sentido etimológico de la palabra, eran aquellos que no hablaban la lengua griega, ¿no? Entonces, no eran parte, digamos, de la cultura griega o después, si queremos, greco-latina. Pero bárbaro también se le dice hoy a una persona que, bueno, que no está muy educada. Y creo que nosotros, en nuestra Iglesia Católica, aún los que hemos ido a una parroquia, digo, en el mayor de los casos, ¿no? O un colegio católico, entre comillas, nuestra catequesis ha sido bastante deficiente. Por lo tanto, este catecismo va dirigido a dos tipos de personas. Va dirigido a aquel que no recibió nunca la fe católica, entonces está virgen, digamos, y a su vez a aquel que ha recibido la fe católica en su catecismo, pero que ésta fue o un poco deficiente o a uno mismo
se le ha ido olvidando esos rudimentos de la fe. Por lo tanto, quien esté siguiendo estas clases de catequesis no tiene que esperar acá clases de teología avanzada, no tiene que esperar acá clases de sutilezas espirituales, ni tampoco profundización teológica en algún ámbito. No, no, acá esto va, como decimos aquí en el país, vamos al hueso, vamos directamente al núcleo. Después habrá un montón de libros y de tratados para poder seguir profundizando, pero acá voy a hacerte cuenta que me encuentro con una parroquia llena de gente que no ha sido catequizada o que ha sido mal catequizada o que ha olvidado su catecismo. Y entonces voy a intentar exponer la catequesis católica tal cual es. Punto y coma. Para este tema, para esta labor, voy a intentar usar, obviamente, el catecismo de la Iglesia Católica, pero principalmente, dado los tiempos que corren y que son cortos, voy a usar 2 o 3 catecismos sobre todo. El primero es el compendio de catecismo. Yo no voy a poner mucha imagen acá, lo importante acá es que uno vaya oyendo. Sé que muchos de ustedes, más que mirar internet, escuchan internet. Por eso no me gasto mucho en la parte, en este caso, de la imagen en este curso. El compendio de catecismo de Benedicto XVI es muy sencillo, es muy fácil de conseguir, se encuentra en internet, es simplemente una especie de resumen de lo esencial del catecismo grande de la época de Juan Pablo II. En segundo lugar, el llamado catecismo mayor, que es el que manda a publicar ni más ni menos que el Papa San Pío X, el gran Papa Sarto, Sarto por su apellido, Sarto. El catecismo mayor, que es un catecismo de preguntas y respuestas, excelente, buenísimo, clarísimo, la verdad que es genial. Voy a seguir esa catequesis. Y a su vez, por último, un catecismo que voy a utilizar para algunas imágenes, cuando pueda poner alguna imagen, que es el famoso catecismo de Baltimore. Baltimore es una diócesis de Estados Unidos, muy, pero muy buena, allá en la época de los 50 o 60 del siglo pasado, siglo XX, hizo un catecismo muy bueno, con muy buenas imágenes. Así que vamos a eso. Muy bien, bueno, veo que ya hay bastante gente conectada, así que después de esta introducción, la verdad, honestamente les digo, estoy completamente asombrado que haya casi 800 personas siguiendo el catecismo, en vivo y en directo, ¿no? Eh, Esto denota no la genialidad de quien habla, ni la inteligencia de quien habla, sino sobre todo la decadencia que, que estamos viviendo, porque la verdad que se escuche hablar de catecismo y que haya tanta gente conectada, honestamente es mucho. Ya que estamos, aprovechamos, si alguno quiere, puede aprovechar a suscribirse al canal, activar la campanita y si quieren darle me gusta, si es que les parece bien. Muy bien, bueno, la clase de hoy, es la primera con la que había que empezar, ha sido nombrada así, ¿no? La existencia de Dios y sus perfecciones. Y para esta clase vamos a tener que empezar a leer una pregunta sencilla de este que decía yo, el Catecismo Mayor, el Catecismo de San Pío X de preguntas y respuestas. En el número 22 y 23 de este catecismo de San Pío X, la pregunta que se hace es así, está hecho en base a preguntas y respuestas, ¿no? Dice así, acerca de Dios Padre y de la creación. ¿Qué nos enseña el primer artículo de la fe? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y continúa, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. El primer artículo dice así, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y sigue diciendo el Catecismo de San Pío X. El primer artículo del credo nos enseña que hay un solo Dios, que es todopoderoso, que creó el cielo y la tierra y todo lo que en el cielo y en la tierra se contiene. Muy bien. Bueno, yo voy a agarrar nada más que la primera parte. Creo en Dios Padre Todopoderoso. En esta clase vamos a intentar ver eso nada más. Pero quiero ver la segunda pregunta o la pregunta posterior a esta, la número 23, que dice así, en el catecismo mismo. Y esto me da pie a mí para comenzar a hablar de lo que quiero hablar. ¿Cómo sabemos que hay Dios? ¿Cómo sabemos que, podemos decir que, cómo sabemos que Dios es? Más
podemos decir que Dios existe, de un modo más lato, esa palabra, la existencia de Dios. Y la respuesta del catecismo dice así: sabemos que hay Dios porque la razón lo demuestra y la fe lo confirma. Sabemos que hay Dios porque la razón lo demuestra y porque la fe lo confirma. Razón y fe. Y fíjense que ya empezamos, desde el principio nomás del catecismo, se nos plantea que uno debe usar las potencias del alma, una de ellas, la inteligencia, otra, la voluntad, ¿para qué? Para ni más ni menos que para conocer a Dios. O sea, no se lo dice, hay que creer porque hay que creer y punto y... No, no, un momentito. ¿Mm? Sé que hay un Dios, dice el catecismo, porque la razón me lo muestra, me lo demuestra la razón, vamos a ver ahora. Y a su vez lo confirma esa virtud, vamos a ver más adelante, la virtud teologal que viene directamente de parte de Dios, que es la virtud de la fe. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Muy bien. Sé que hay un Dios. Nosotros los católicos creemos en Dios por la fe que hemos recibido en el bautismo, por la fe que nos han transmitido nuestros padres, ¿no? Seguramente creemos en Dios también porque de algún modo intuimos, ya un gran filósofo llamado Cicerón en Roma, decía que puede haber pueblos que no tengan escritura, pueblos que no tengan, digamos, tecnología para la época de Cicerón, que era romano, el Imperio Romano. Puede haber pueblos que no tengan una gran lengua, pero no hay ningún pueblo, decía Cicerón, que no tenga una religión. Es la explicación normal a aquello que el hombre ve y que no puede abrazar, no puede aprehender por completo, ¿no? Bien. Hoy estamos sometidos a una especie de reeducación, ¿no? De un relato que nos impide incluso usar la inteligencia. Y cuando a mí me digan en la facultad, en la universidad o en el trabajo que, bueno, existe Dios y yo quizás a veces no pueda demostrarlo por medio de la inteligencia directamente porque no he estudiado filosofía, porque no he estudiado demasiada teología, uno debe responder simplemente esto. Bueno, yo no puedo responderte y demostrarte la existencia de Dios hoy porque no tengo los argumentos, pero quiero decirte que yo creo en Dios por la fe. ¿Mm? La fe y la razón son los dos modos de conocimiento. La razón nos hace llegar a la verdad por medio del uso de las facultades naturales que tenemos, mientras que la fe es la virtud teologal que hace que uno crea en las cosas que Dios nos infunde, nos manda, porque Él lo ha revelado. Pero acá quiero ir al punto primero. ¿Cómo hacemos para explicarle a alguien que no tiene fe? ¿Mm? Quizás si la tengo es porque es un don, realmente es un don de Dios, la fe. ¿Mm? ¿Cómo hago yo entonces para darme cuenta que Dios existe? Primero que nada, uno tiene que saber que nosotros, los hombres modernos, estamos como imbuidos, estamos metidos en un ambiente completamente eh, ideologizado, con una filosofía implícita al menos, no hace falta que yo haya estudiado filosofía, tenemos metido hasta en los tuétanos una filosofía implícita subjetivista. Subjetivista. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, bueno, esta es tu verdad, esta es mi verdad, bueno, esta es su verdad, ¿no? Esta película, para mí, si no es mala, entonces no es pecado, ¿no? Si yo no lo veo así, es el mismo como comportamiento político que, digamos, la ideología democrática nos dice que cuando el 51% de una población vota algo, entonces eso es bueno y yo debo respetarlo. Y si el 49% restante dice que es malo, pues aguantarse, ¿no? Mismo comportamiento que después lo aplicamos a otras cosas. En la base de todos estos comportamientos se encuentra este tipo de filosofía que podemos llamar subjetivista. ¿Qué quiere decir subjetivista? Que todo nace del sujeto, nace de mí. ¿Mm? O sea, si yo lo siento así, si yo lo entiendo así, es como que el sujeto, el yo, sea la fuente de la verdad, ¿no? La fuente de la verdad. Y este error es antiguo, ¿no? Ya data, si queremos ir más lejos, de, qué sé yo, de los griegos, antes de Cristo. Protágoras,
filósofo griego, ¿no? Precristiano, antes de Cristo, planteaba esto, que el hombre es como la medida de todas las cosas. Soy yo el que dice que está bien y que está mal. Soy yo el que dice si es verdadero o es falso. Bien. En tiempos modernos, si estoy haciendo acá un resumen muy sencillo, ¿no? Uno de los filósofos modernos que habló de este tema fue un tal, estoy haciendo, acuérdense, una clase de catequesis, no de filosofía, pero vale la pena ir echando con algunos personajes. Un personaje francés llamado René Descartes se pronuncia, planteaba, ya por allá, el año 1600, 1637, por ahí, que el inicio del pensamiento, el inicio de la filosofía, comienza con una frase: pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Y uno dirá, bueno, claro, padre, tiene razón. Pienso, luego existo significa, si pienso, entonces es porque antes soy, porque antes existo. Bueno, pero esto no es lo que quería decir Descartes. Quería decir Descartes que es porque yo pienso de algún modo la realidad, es que esa realidad existe tal cual es. Bien, este planteo típico de Descartes hizo que después la filosofía dudase de todo. En la base de la filosofía moderna está la duda de todo. De hecho, se va a llamar así, la duda metódica, como si fuera un método. Dudo absolutamente de todo, ¿no? Para demostrar la aptitud, por ejemplo, del hombre hacia la verdad, tengo que empezar, dice Descartes, con esta duda universal, dudo de todo. ¿Cuál es la respuesta que uno le tiene que dar a todo esto? Que la duda de Descartes es demasiado amplia, porque no es razonable extender la duda, ni siquiera la duda esa metódica, ¿no? Para cosas que son evidentes, son de evidencia absoluta. El agua moja, ¿no? No hace falta que yo dude que el agua mojará o no el agua, ¿no? No dudo yo si 2 más 2 son 4. No es opinable eso. Habrá cosas que sí son opinables. Si me gusta una sotana negra, si me gusta una sotana color gris, es opinable. No es algo absoluto, ¿no? Este procedimiento, a su vez, es como contradictorio, porque quiere como descubrir verdades evidentes, afirmando que hay verdades evidentes que puedan ser error. A su vez, esa duda que se plantea en el mundo moderno para todas las cosas, después no se plantea para otras. Nadie duda de que uno mismo existe. Nadie duda de que yo ahora estoy, al menos yo no lo dudo, ¿no? Estoy hablando en vivo y en directo. Nadie duda que si uno se golpea la cabeza va a sentir cierto dolor. Hay ciertas cosas sobre las cuales no se puede dudar. Y esto es lo que llamamos la evidencia. La evidencia. Por eso es importante que para el hombre moderno que tenga esta infección, ¿no?, de subjetivismo, trate de desinfectar su alma, readueñándose de vuelta de un verdadero conocimiento. Por ejemplo, ¿cómo conoce el hombre? ¿Cómo conozco yo? Tengo 5 sentidos: gusto, olfato, vista, ¿no?, oído. No oigo con los ojos, no miro con la nariz, ¿no? Cuando abro los ojos, ¿qué veo? Formas, colores, ¿no? ¿Es mi pensamiento el que crea esas cosas o están fuera de mí? Es decir, ¿qué es lo que existe en realidad? Claro, dicho así suena bastante como evidente, ¿no? Para alcanzar la certeza, aconsejamos entonces a algunos hacer una especie de ejercicio anti-subjetivista. Hagamos de cuenta que dudo de la realidad exterior. Me pongo frente a un árbol, ¿m? Dudo de que ese árbol exista. No existe el árbol, no existe el árbol, no existe el árbol. Llevo mi cabeza al lado del árbol, golpeo la cabeza contra el árbol. ¿Cuántos chichones voy a aguantar hasta saber que eso existe realmente? Que eso es, ¿no? Ante la evidencia, a esto me refiero, no es necesario dudar. No hay que dudar. Lo que es evidente es evidente. Es el modo habitual. Los sentidos, claro, no me dicen qué cosa es la madera, cómo está compuesta, qué cosa es un átomo dentro de esa leña, ¿no? Eso me lo dirá después la inteligencia, ¿no?
Pero los sentidos me dan cierta certeza de que algo está fuera de mí, ¿no? Después me lo va a mostrar mejor, más claramente, mi pensamiento, ¿no? El pensamiento que está dentro de mí, ¿no? Bien. Por lo tanto, ya gozamos de que la realidad sensible al menos existe. Esta mesa, esta sotana, esta biblioteca, el fuego, donde la vela de la Virgen Santísima al fondo. La realidad material es objetiva, ¿no? No depende del sujeto, no es subjetiva, no la crea el sujeto. Está fuera de mí, se impone. No hay nada más agresivo que la realidad. No hay nada más agresivo que la realidad. Es así. Por eso el subjetivismo es un error espiritual, intelectual, que crea, en el hombre moderno, una cierta desestabilización. Nos otorga miedos y se pierde por lo general en el caos o en la fantasía, porque de algún modo yo tengo que explicar la realidad, aunque sea subjetiva. Bien, lo que podemos llamar la revolución con R mayúscula, ¿no? Quiere quitar esa estabilidad, que nada esté firme, que todo me inquiete, que me espante yo por todo, no dejar nada sobre lo cual descansar. Primer punto entonces, hay que romper ese veneno subjetivista que se encuentra en la cultura moderna. La realidad, al menos la sensible, existe y está fuera de mí. Se me impone, es agresiva. No la creo yo, no la invento yo. Bien. La realidad está fuera entonces de mí. Por lo tanto, si la realidad está fuera de mí, existen dos posibilidades y solamente dos posibilidades. ¿Quién está al origen de todo esto? Las dos posibilidades de quién puede estar al origen son que una fuerza no inteligente, caótica, desordenada, que no sabe sumar 2 más 2 son 4, es la fuente y el origen de todo lo que existe desde el punto de vista material. Hablamos solamente del punto de vista material. Acá estamos yendo a lo más elemental. Acá recuerdo, para matizar un poco, una anécdota. Cuando Santo Tomás de Aquino era pequeño, era jovencito, era pequeño, era un niño en realidad, familia de nobles, familia de los condes de Aquino, de Italia, cuando tenía una señora, digamos, le doy una babysitter, una nodriza se le llamaba antiguamente, y ella comenzaba con las primeras palabras, preguntaba siempre esto, y después ella va a testificarlo. Le preguntaba, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? Fíjense qué interesante, ¿no? No preguntaba quién es Dios, sino qué es. ¿Qué es Dios? Porque cuando uno pregunta por el quién, ya está de algún modo, de modo implícito, diciendo que algo ya es, que tiene ser, que existe, diríamos, de modo genérico, ¿no? Santo Tomás en el más profundo ya desde pequeño. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Ahí está toda la edad de los niños, de los niñitos, los bebés, bueno, los bebés no, pero niños, que se preguntan por el qué de las cosas. Después el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué el agua moja? ¿Por qué el fuego quema? Bien. ¿Qué es Dios? ¿No? Por eso es importante, uno puede preguntarse, ¿qué está al origen de todas estas cosas materiales que uno ve? Dos posibilidades. Una fuerza caótica, desordenada, el azar mismo, o una inteligencia superior a los hombres. ¿Y por qué digo superior a los hombres? Porque el hombre no se ha autocreado. Yo al menos vengo de unos padres, papá y una mamá, ¿no? Por eso evitamos considerar acá que fueron los hombres los que han creado las perfecciones al menos naturales, porque ni siquiera los japoneses, los chinos, con toda la tecnología, pueden hacer un animal tan pequeño y tan perfecto como puede ser una pequeña hormiguita. Me permito acá citar un libro muy hermoso de un sacerdote jesuita, ya fallecido, ¿no? Debe ser por allá por la década de los 50 o 40, que tiene un librito que se encuentra en internet, creo que lo tengo incluso en el sitio www.querotelacuente.org, que se llama así, A Dios por la ciencia. O sea, llegar a Dios por medio de la ciencia. ¿Qué hace este jesuita? Esto de los genios, cuando los jesuitas son buenos, son buenísimos realmente.
son como que agotan su especie, cada jesuita agota su especie, ¿no? Bien, ¿qué es lo que hace este jesuita de apellido Simón? Simón, el padre Simón. Él va analizando a partir de distintos descubrimientos científicos de la naturaleza, por ejemplo, ahora recuerdo uno en el aire, la perfección del hexágono de las abejas, del panal de las abejas. Va explicando cómo por medio de la ciencia, necesariamente uno debe llegar a un ser superior e inteligente. Fíjese que todavía no estamos ni hablando ni de cómo se llama, ni de si se hizo hombre o no, ni de si es uno y trino. Estamos hablando de ¿qué es Dios? Bien. ¿Quién está el origen entonces? ¿Quién está el origen de las piedras que vemos, del agua, del fuego, del aire? ¿Quién está el origen de ese microorganismo que está en el fondo del mar, abajo de todo en el océano, en temperaturas imposibles para uno aguantar por el frío que hace, por la presión, que ni siquiera la ciencia conoce todavía? La cantidad de especies de animales que hay. ¿Mm? Bien. Es más, y que esos existen, aunque a mí no me guste, aunque yo no los vea, porque hay cosas que ya comenzamos poco a poco a razonar, hay cosas que yo no veo, no siento, pero no porque yo no perciba, no existen. ¿Mm? ¿Quién está el origen de la vaca, de la abeja, de la hormiga, del caballo? ¿Mm? Bien. Y acá entonces uno pone un principio, es un principio natural que se encuentra en la inteligencia del ser humano. Es muy sencillo. Usamos este principio lógico cada vez que pensamos, aunque no lo digamos de modo explícito. El principio lógico es así. La prueba empírica de que existe una inteligencia es su obra. Vamos de vuelta. La prueba empírica, o sea, que es comprobable, ¿no? Que es comprobable, de que existe una inteligencia es su obra. A ver si este principio es exacto, ¿no? ¿Por qué digo? Porque en algunos textos, por ejemplo, marxistas, nos dicen que si algo uno no puede tocarlo, entonces no existe. El viento no existe, por ejemplo. Los sentimientos no existen. No puedo tocarlo, no puedo palparlo, no puedo pesarlo. Solamente para el marxismo existe lo que es material. Por eso todo el pensamiento marxista se basa en la materia. En la materia. Lo único existente para Marx es la materia. Recuerdo cuando allá por fines de los 60 el hombre llega a la luna, ¿no? Este famoso episodio de Estados Unidos, Yuri Gagarin, este astronauta soviético, ¿no? Cuando va al espacio, dijo que no había visto a Dios. Bien. Por lo tanto, si yo no lo vi, no existe. Punto. Se acabó, se cerró la cosa, cerramos el catecismo. Dios no existe porque no lo he visto. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el principio que uno usa normalmente para decir que una inteligencia existe? Principio empírico de que algo existe, de que algo inteligente existe, es su obra. Una vez un sacerdote muy amigo mío, que me ayudó mucho en mi conversión, me contó esto real que voy a narrar ahora, y es lo siguiente: se sube a un avión, sacerdote con sotana, grandote, medía casi 2 metros, me acuerdo, se sienta de un lado de la ventanilla, enfrente, en el lado de enfrente, 3 muchachas, justo en la misma fila del cura, pero del otro lado del pasillo, ¿no? Comienza a carretear el vuelo, sube, y típico caso cuando se juntan en grupitos, ¿no? Sobre todo las mujeres, en esto, a los curas a veces nos dicen alguna cosa, bueno, paciencia. Eh, em, una de estas chicas, aguerrida, ¿no? Mira por la ventana así y fuerte, dice: no se ve Dios, no se ve Dios. El cura estaba con la cinturón de seguridad, no podía moverse, ¿no? Apenas más o menos el vuelo se estabilizó, el cura se levanta, muy amablemente, sonríe a las muchachas y les dice: perdón, ¿alguna tiene hora? ¿Me puede decir la hora? Las mujeres se pusieron un poco nerviosas, el cura nos había hablado, le hemos hecho la broma. Sí, las 4:15. Ah, le dice el cura. Muy bien.
Em, Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué reloj tan hermoso? ¿Quién lo hizo? La tipa un poco seca. ¿Un relojero? Ah, muy bien. Y perdón, ¿y usted vio el relojero? No, no, le dice la mujer, la chica esta. No, no, no lo vi. ¿Y cómo sabe que es un relojero? Bueno, porque normalmente los relojes son hechos por los relojeros. Ah, le dice el cura. Entonces, usted está usando un principio que podría decirse así. La prueba de que existe una inteligencia es su obra. La prueba de que existe una inteligencia es su obra. Por lo tanto, le dice el cura, usted, señorita, es una persona creyente, porque sin haber visto, cree que eso lo hizo un relojero. Es un principio elemental, uno dirá que básico, pero muchas veces no lo razonamos. La prueba de que existe una inteligencia es su obra. Y más inteligente es quien hizo la obra, cuanto más perfecta, más bella, más precisa es la obra. El padre Javier es un desastre dibujando. No sabe dibujar. Y si uno compara un dibujo del padre Javier a un dibujo a un grabado de Doré o de Miguel Ángel o de Rafael o de Botticelli, van a decir, evidentemente, a menos estos hombres que pintaron, tienen mucha mejor técnica y mayor perfección. La prueba de que una inteligencia existe es su propia obra. Y mejor es la inteligencia cuanto mejor es la obra realizada. Ahora, lo que uno hace, mejor dicho, es la pregunta elemental. Bien, ¿qué se necesita más para realizar una, una obra? ¿O qué es más necesario para hacer una obra como la de un reloj o la de una hormiga? ¿Se necesita una inteligencia más grande para un reloj o para una hormiga? Reitero, hasta el día de hoy ni siquiera los japoneses ni los chinos pudieron realizar una cosa tan pequeña, tan sutil y tan perfecta como es la hormiga. Si para un reloj o para un coche creemos que se necesita una inteligencia bastante mayor a la que una persona normal tiene, aunque yo no vea al creador, aunque yo no vea al ingeniero, aunque yo no vea al relojero, ¿cuánta más inteligencia se necesita para hacer una máquina tan perfecta y miniaturizada como es un microbio, como es una hormiga, como es un mosquito? La sutileza del mosquito, que vuela y nos pica y usa como combustible la sangre humana o la de los animales. ¿Cómo es posible que una fuerza no inteligente, desordenada, ciega y en super expansión, como si fuese una especie de absoluto, haga estas cosas? Vamos a ver entonces lo contrario y cómo se da por el absurdo todo esto. ¿Mm? Vamos a imaginarnos que uno tiene un coche, un auto, un vehículo, ¿no? En un pueblo cerca de un volcán. Por ejemplo, no sé, vamos a ver, ahora me acuerdo del volcán de Colima, un grupo de cresteros impresionante, ¿no? Em, y que ese coche no tenía todavía escrito la marca, ¿no? Un coche cualquiera. Yo veo el coche, voy bajando del volcán, la ruta, y digo, pero ¿cómo se hizo el coche? Y viene un hombre y me dice, padre, yo sé cómo se hizo el coche. Resulta que de este volcán, cada tanto se escupe un poco de lava y de fuego. Le voy a contar cómo se hizo el coche. Un día, el volcán comenzó a hacer erupción, cae un poco de lava, y esa lava fue poco a poco haciéndose una pelota, una pelota, una pelota, y tácate. Y se conformó el caucho. Y así entonces siguió rodando y se hizo la rueda, y la cubierta, y el engranaje, y después chocó contra una piedra. Y después cuando chocó contra una piedra, se hizo la chapa, el chasis del vehículo. Y después el carburador, y el volante, y las luces. A la mitad de este relato, le digo, señor, ¿usted dónde dejó el chaleco de fuerza? ¿De qué psiquiátrico se escapó? Mm, Porque la prueba de que existe una inteligencia es su obra. Por casualidad llegó una tormenta eléctrica y formó el sistema eléctrico. Por casualidad se formó el primer mineral.
Por casualidad se formó la primera rosa, la primera mariposa. Por casualidad, por casualidad. ¿Realmente uno cree que la cosa funciona así? ¿Uno cree que todo ha sido producto del azar? ¿Mm? Por casualidad, un helicóptero hizo fuerza, 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 ¡puc! Y nació un pequeño helicópterito. Eso que un helicóptero ni siquiera puede hacer, la popular gallina hispanoamericana lo hace rápidamente. Huevito, empolla y milagrosamente surge un nuevo animal. ¿Cómo es posible que una fuerza ciega no inteligente esté en el origen de una máquina tan pero tan perfecta como es el ser humano? Digo máquina de modo genérico, obviamente. Son ejemplos sencillos. Estamos haciendo una catequesis sencilla, ¿no? Bien, cuando uno llega a estos absurdos, comienza entonces poco a poco a maravillarse. Y acá vale la pena hacer el esfuerzo. Aconsejo también, si quieren, ya haciendo un pequeño recreo, ¿no? Hay un libro de otro sacerdote jesuita, justamente, que estuvo muchos años en la China, y de muy buena línea este jesuita, y se hizo famoso porque, siendo de muy buena doctrina, de buena línea católica, iba descubriendo de los chinos ciertos modos de vivir que en el occidente, estamos hablando de la década del 60, 50, se iban perdiendo. Un modo de vivir bastante más natural. Él fue misionero en China. Me refiero al padre Narciso Irala. Narciso Irala. Él tiene un librito muy sencillo, muy fácil de conseguir en internet, se encuentra de modo gratuito, que se llama así, Control Cerebral y Emocional. Tiene un libro, un título un poco difícil, un poco raro, mejor dicho, Control Cerebral y Emocional. Y para ir a lo que hace en este libro es, va llevando desde el orden natural hacia adelante, justamente hacia el orden sobrenatural, pero él se basa sobre todo en el orden natural bien, bien concreto. Cómo uno puede ir asombrándose nuevamente de la naturaleza. Cómo uno puede ir poco a poco descansando el intelecto de tantas cosas que tenemos dando vuelta, muchísimas, muchísimas. ¿Cómo puede ir uno poco a poco analizando que desde la naturaleza uno puede ir remontándose poco a poco hasta Dios? Control cerebral y emocional. La verdad que es un libro muy, pero muy bueno. Yo lo recomiendo porque incluso ayuda muchas veces incluso para descansar, para aprender mejor, para dedicarse al estudio, en fin. La maravilla. Y esto es objetivo. Son objetivas las piedras, son objetivas las aguas, son objetivas las flores, ¿no? Y la prueba de que hay una inteligencia es su obra. Bien. Uno dice, bueno, pero esto, padre, que usted está diciendo no es científico, ¿no? Algunos dicen que solamente después de una prueba científica iré yo a ir a comprobar de si Dios existe o no existe. Muy bien. Hagamos la prueba. Acá tengo una copa, voy a tomar agua. Y hagamos el cálculo de probabilidades. Uno podría decir que todo ha sido hecho por casualidad y toda la realidad sensible que me rodea fue hecha por el azar. Voy a agarrar la copa con vino, con agua digo, no es vino, es agua. Damos cuenta que esté vacía y yo voy a arrojar esta copa al piso para destruirla. Y voy a ver cuántas copas salen después de este cálculo de probabilidades. Hago el experimento. ¿Cuántas veces? Una, dos, 1000 veces. Rompo la copa, rompo la copa, rompo la copa. Y esto dirá entonces que quizás en 1.000.000 de probabilidades surge algo parecido a una copa pequeñita. Por lo tanto, de 999.999 probabilidades, lo más probable, perdón por la redundancia, es que no surjan esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un principio, un segundo principio. Y es que del caos no surge el orden. Del orden puede surgir el desorden. Y si no, preguntémosle
o a la mamá que tiene que ordenar la habitación de su hijo. Pero normalmente del caos, de lo desordenado, no surge por el mero azar lo ordenado. O sea, tampoco usamos ese principio dentro de nuestra propia vida para lo cotidiano. ¿Mm? Serva ordinem, dice un dicho latino, et ordinem servavit te. Significa, observa el orden y el orden te cuidará a ti, o te servirá a ti. En ese cálculo de probabilidades de que de una cosa desordenada, de que un volcán que tira lava se va a dar el mejor vehículo del mundo, la mejor Ferrari del mundo, es estúpido, es eh, a mente. No usamos esos principios para la realidad, decimos al contrario. ¿Cuál fue la causa de esta belleza? ¿Cuál fue la causa de la prueba de que existe una inteligencia? Es su obra. Y cuanto más perfecta sea esa obra, más perfecto es el hacedor de esa obra. Y entonces uno dirá, bueno, ¿y qué es eso que está al principio? Si uno quisiera ser más preciso, más filosófico, uno podría irse, pero no es el fin de estas clases de catequesis. Uno podría irse a la prueba o a las pruebas de la existencia de Dios de Aristóteles, por ejemplo, antes de Cristo, es pagano, siglo IV antes de Cristo. Uno podría irse a las famosas vías, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, el gran Santo Tomás, el más sabio entre los santos y el más santo entre los sabios. Pero no estamos haciendo acá una clase de teología, ni de filosofía, ni de metafísica. Podríamos hacerlo, pero no, este no es el punto. Estamos intentando hacer una clase de catequesis para bárbaros, ¿no? Lo que somos nosotros. Algunos bautizados, otros no. Y tenemos que intentar, como decíamos al principio en el catecismo, cuando leímos la primera pregunta, tenemos que intentar saber demostrar la fe. Por cierto, eso mismo dice en el libro, que después vamos a ver que es la Biblia. La primera carta del apóstol San Pedro dice que sepamos dar razones de nuestra esperanza. Fíjense qué interesante, ¿no? El primer papa del mundo, de la historia, San Pedro, ni más ni menos, nos dice que tenemos que saber dar razones, que tenemos que aplicar la cabeza al dato revelado, ¿no? A lo que Dios ha revelado. Nosotros comenzamos ahora con lo elemental. Tenemos una mentalidad subjetivista, por lo tanto hay que romper con esa mentalidad. No soy yo el que cree la realidad se me impone. El tronco me golpea, me agrede, se me impone la realidad. No la creo yo con mi inteligencia, no la creo yo. La podré entender distinto porque que soy daltónico y no veo los colores, ¿no? Podré oír menos porque soy sordo. Pero no existe el sonido porque yo lo deje de escuchar o lo escuche mejor. ¿No? No deja de existir el color negro o el color rojo porque yo sea daltónico. No. Es independiente, la realidad es independiente de mí. Existe, aun cuando yo no esté en este mundo. Yo pasaré, ustedes pasarán, pero probablemente el mundo pasa con o sin nosotros. Así es. La belleza entonces de lo que podemos llamar la creación, de la realidad objetiva, refleja entonces que algo debe estar atrás que es bastante más perfecto que yo, porque yo no lo hice a esto. Yo no lo hice. La perfección de la estructura del universo, ¿no? Muestra entonces la existencia de un hacedor, de un artífice. Y esto es bastante, para decirlo hoy, pero bastante sencillo, pero funciona bien este principio. Cuanto más bello entonces es una obra realizada, cuanto más hermosa es, mejor belleza o más belleza debe tener el creador. Un técnico cuando inventa una máquina se preocupa solamente de que funcione, ¿no? Muchas veces no le importa de que sea fea, sea linda. Solamente cuando se pone a la venta, la va a pintar, ¿no? La va a poner lo más estéticamente atractiva que sea, lo más elegante. Por eso si la naturaleza fuera como el resultado de una larguísima evolución, hecha por azar, por casualidad, como la del volcán, ¿no? Como la de la copa rota, entonces ni siquiera se hubiese preocupado de esta belleza. Esta belleza tampoco es totalmente indispensable.
Pero sucede que esa inteligencia, ¿m? Que ha hecho estas cosas que no las hizo el hombre, no solamente se ha preocupado para que funcione, sino incluso para que sea hermoso. Y por eso uno puede irse poco a poco a ver esto que llamamos los atributos o las perfecciones de esto que llamamos Dios. Y acá vamos al punto. Esa inteligencia que está fuera de mí, que es mejor que yo, que objetivamente es un algo. ¿Qué es Dios? Decía Santo Tomás. ¿Qué es algo? ¿Qué es eso? Tiene que tener atributos. Así como una planta tiene atributos, tiene perfecciones. Una perfección de la planta es el color, ¿no? Una perfección del ser humano es estar vivo, ¿no? Más perfecto es un ser humano vivo que un ser humano muerto, al punto tal que cuando un ser humano ya no está vivo, no le llamamos más ser humano. Le llamamos con una frase muy fuerte, una palabra muy fuerte que es cadáver, una palabra que los romanos, que no eran muy románticos, inventaron, que significa caro data vermibus, carne dada a los gusanos. Eso es un cadáver, cadáver, caro data vermibus. Bien, en fin, no eran muy románticos los romanos. Pero si esa inteligencia existe, entonces, si está fuera de mí, yo no lo creo, no la creo, no la invento, debe tener perfecciones y atributos. Y uno de estos atributos, a los que uno puede llegar desde el punto de vista racional solamente, es que es causa de las cosas. Y que como es causa de las cosas, posee las perfecciones del resto de las cosas en un grado sumo. ¿Mm? Por eso en teología o en filosofía se dice que Dios es el ser por sí mismo subsistente. Dios es el ser por sí mismo subsistente. No depende de nadie para ser, no depende ni de mi inteligencia, no depende de que otro le dé el ser, no depende de que, en latín se dice así, ipsum significa él mismo, esse, el verbo ser, subsistens, el ser por sí mismo subsistente. Y que por lo tanto, ¿y por qué digo que tiene que existir, tiene que ser algo distinto del hombre? Porque el hombre no lo ha creado. Porque llegamos con nuestra inteligencia, sepan dar razones de vuestra esperanza, el apóstol San Pedro, llegamos con nuestra inteligencia de que tiene que haber algo. Todavía yo no digo quién es. No estamos en ese tema. No, todavía no nos metemos ni con Jesucristo, ni la Virgen María, ni con la Santísima Trinidad. No. Un algo. Tiene que haber algo. Ese algo que uno incluso hasta intuye que debe existir. Y a ese algo, los hombres le llaman Dios. Los mortales le llamamos Dios. Dios, God, Dieu, Dio. No importa el nombre. No importa el nombre con el que nosotros lo nombremos. Más adelante vamos a ver un poco que Dios él mismo se dio a sí mismo su propio nombre. ¿Cómo se llamó él mismo? Fíjense qué interesante. Yo soy el que soy. Yahvé, Yahvé, decimos en español, ¿no? La palabra Jehová es una palabra que usaron después los protestantes, no nos metemos en ese tema, que no es real, no es concreta. Cuando en Éxodo 3:14, Moisés le pregunta en el monte a Dios, que le habla desde la zarza ardiente, y le dice, y cuando yo baje acá, los judíos me están esperando, ¿quién les digo que me mandó? ¿Quién eres? Diles que el que es te ha enviado. Mi nombre es Yahvé. ¿Mm? Significa eso el que es y el que fue siempre, el que siempre es. ¿Mm? El que existe desde siempre, por decirlo de modo rápido. ¿Mm? Él es y comunica el ser, comunica sus perfecciones al resto de la creación. Vamos a ver después el tema de la creación. Acá estamos yendo a la parte muy elemental, muy elemental, muy sencillo, muy de a poquito. Dios entonces decimos que es
el ser por sí mismo subsistente encierra en sí todas las perfecciones. Porque, fíjense qué interesante, decimos que nadie da lo que no tiene. Yo no puedo dar, eh, no sé, este libro si no tengo este libro. ¿Cómo hago yo para dar el libro? Nadie da lo que no tiene. Solamente yo puedo dar lo que tengo previamente. ¿Mm? Por lo tanto, Dios, o eso que los hombres llaman Dios, estamos muy de a poco, comunica las perfecciones que Él quiere comunicar. ¿Mm? Y una de estas perfecciones, como hay cosas aquí en la creación que son más o menos perfectas, es que Dios sea completamente perfecto. Esto que los hombres llaman Dios, sea completamente perfecto. ¿Por qué? Porque si no, no podría comunicar las perfecciones. En sí mismo, como es el ser que no depende de nada, para ser, debe ser completo. Perfectum, perfectum, hecho completo, completo. ¿Mm? Por el hecho de que Dios es el ser por sí subsistente y por lo tanto es necesario, porque si quitamos esto, quitamos la causa, el efecto desaparece. Si yo estoy sosteniendo con un hilo, ¿no? Un péndulo, lo que ustedes imaginen, cortado la causa de que sostiene el péndulo, o un anillo, el efecto desaparece, se cae, ¿no? Por lo tanto, es el ser necesario. Es necesario. A su vez, Dios, o esto que los hombres llaman Dios, fíjese qué interesante, es simple. Es simple. ¿Qué significa en filosofía que sea simple o en el catecismo? Que no está compuesto de partes. ¿Mm? Es en sí mismo simple. No tiene cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo, todo lo que posee cuerpo, poco a poco se va corrompiendo. Y después de la corrupción, termina en la descomposición de la materia. Por eso Dios no puede tener cuerpo. Eso que los hombres llamamos Dios debe ser completamente separado del cuerpo. Vamos a ver después el tema este del alma y cómo podemos entender que existe un alma espiritual. Vamos de a poquito. Es completamente perfecto, es simple. Y es espiritual. No está compuesto de materia y de forma, decimos en filosofía, no importa. No está compuesto con materia. No depende de la materia para ser. A su vez, hay que decir que es único. Y esto es una verdad de perogrullo, porque si eso que los hombres llamamos Dios fuesen muchos dioses, fuesen muchos dioses, y si hay muchos, implica que uno tiene que ser superior a otro, porque si hay dos cosas que se distinguen por algo que una tiene más y otra tiene menos. Hay dos personas, Juan y Pedro, pero Juan es un poquitito más alto, o tiene más pelo, o es más morocho, o es más rubio. Hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. Y por lo tanto, si hay uno que es superior, por ende, el resto no puede ser el ser por sí mismo subsistente. Esta va a ser la causa, esto va a ser lo causado. Fíjese que, para narrar una pequeña anécdota histórica, muchas veces se piensa que los griegos o los romanos eran politeístas, decimos, ¿no? Politeístas, ¿qué significa? Que creen en muchos dioses. Los griegos y los romanos eran recontra politeístas porque decían que estaba Palas Atenea, Venus, Apolo, Jano, Poseidón, todos los dioses del antiguo mundo greco-romano. Sin embargo, no eran tontos. Y entonces, los griegos y los romanos, si bien planteaban que había muchas divinidades que controlaban distintos ámbitos de la naturaleza, no sé, Poseidón el mar, por ejemplo, Venus el amor, Palas tenía la inteligencia, o sea, eran divinidades dedicadas a algo. Siempre había, al final de todo, un dios que era como el regidor de todo, como el rey de todo, ¿no? Que será ni más ni menos que Zeus o Júpiter, dependeremos Zeus en griego, Júpiter entre los romanos, ¿no? Y este era llamado así el padre de los hombres y de los dioses. Pater hominumque deorum, ¿no? Padre de los dioses y de los hombres. Por lo tanto, ellos mismos creían que había un ser superior que a su vez había dado la existencia al resto de los seres inferiores, que algunos eran dioses y otros eran hombres, ¿no? Y algunos eran dioses y hombres, como Aquiles, mezcla de dios y de hombre.
Pero siempre había uno que estaba a la cúspide. Siempre, incluso en las religiones, porque desde el punto de vista natural, el hombre llega hasta esas verdades, tiene que haber uno que mande. Y si acá hay un orden en la naturaleza, ¿no? Un orden perfectísimo. Hay un orden perfectísimo. Ustedes ahora, igual que yo, están viviendo, ¿no? Están haciendo que, están sin quererlo, sin tener voluntad, hacemos que nuestro hígado funcione. Yo no sé cómo es que funciona así, porque yo no estoy dando a mi corazón. Bueno, ahora palpita, ahora deja de palpitar, ahora palpita, deja de palpitar, palpita, deja de palpitar. Son funciones internas orgánicas que yo ni controlo, ni conozco. Ni el médico más importante del mundo sabe todavía hasta el día de hoy la última pequeña cosita que existe en el interior del cuerpo humano. Esa perfección, ese orden que hay en lo que llamaremos la creación, vamos a verlo en otra clase, implica que tiene que haber un orden en la causa anterior. Toda prueba de que existe una inteligencia es su obra. Y si la obra entonces más perfecta es, más perfecta debe ser la inteligencia. Esto nos lleva entonces a que, aparte de ser Dios un ser por sí subsistente, es también un ser que tiene voluntad. O sea, que quiere hacer, que se quiere a sí mismo, que quiere otras cosas. Vamos a ver después cómo es esta voluntad, si podemos. Y que a su vez, para poder crear, como no está condicionado por nada, por total y libre voluntad, me creó. Por total y libre voluntad, por ejemplo, me hizo cristiano. Es un regalo que muchas veces nosotros no agradecemos. Dios me hizo cristiano. No me hizo nacer quizás en un país budista, en un país musulmán, en un país, me hizo nacer en el seno de una familia cristiana, a pesar de todos los defectos de mis padres, mis abuelos, no importa. Me hizo nacer en un país cristiano todavía. Me hizo nacer aún en los tiempos modernos, en los tiempos postmodernos, en los tiempos de crisis de la iglesia, del mundo, me hizo todavía conservar la fe. O sea, esto es muy, muy importante. Todavía me mantiene, sí, capaz que soy un pecador, soy un desastre, pero no importa. Él se la va a ingeniar para salvarme y yo me tengo que arrepentir. Me formaré, me corregiré, pero me hizo cristiano. Es mucho eso, es mucho. No agradecemos a veces eso. ¿Mm? A su vez, Dios es inmutable. ¿Mm? No cambia, que eso significa inmutable. ¿Por qué? Porque si cambiase, no sería perfecto. No muta, no cambia, ¿no? ¿Mm? A su vez, como es espiritual, es eterno. Dios existe y se da a nosotros. Se da a nosotros creando. Después se dará a nosotros por medio de la redención. Vamos a ver todo este tema después. Bien, habíamos dicho que íbamos a intentar hacer la primera clase lo más sencillo posible para los que recién acaban de ver. Hay una cantidad que no puedo creer, hay como 1500 personas conectadas. Aprovechamos, si les parece, que se suscriban, a que les den me gusta también al video y a compartir, porque es un modo también de hacer que esto vaya avanzando. Reitero lo que vamos a intentar hacer a partir de este jueves de hoy, 30 clases distintas acerca de una catequesis sencilla, una catequesis para bárbaros, decimos para gente que no tiene una gran formación o que la tuvo en su momento pero fue un poco transgiversada o que la ha olvidado, pero la idea simplemente es eso, es tratar de recordar o de ver los rudimentos de nuestra propia fe para que poco a poco uno vaya recordando, analizando o viendo lo que antiguamente había tenido cuando era chico, era pequeño, jovencito, adolescente, o más todavía aquellos que no tuvieron una formación católica y que esto puede ayudarles quizás a poder recibir el bautismo, a poder recibir la comunión o la confirmación, ¿no? Claro, me encantaría que esto fuese una parroquia, que acá hubiese como ahora 1600 eh, parroquianos, ¿no? Y que después de la catequesis pudiésemos nosotros tratar de
de llevar a las personas al sacramento, Vamos a ir viendo después, a partir de las próximas clases, jueves que viene, aquellas que yo no puedo hacer de modo en vivo y en directo, voy a intentar hacer que quede grabada por lo menos, pero mi idea es siempre esto para poder tratar de interactuar y a su vez para obligarme los días jueves a las 20 horas de Argentina, y depende de cada lugar, buscarán el uso horario de cada uno, hacer estas 30 clases de catequesis sencillas, directas, sin demasiadas vueltas, para que uno pueda poco a poco ir avanzando en el conocimiento de Dios. Es creo que lo más importante que uno puede hacer al día de hoy. De hecho, es la función principal de nosotros los sacerdotes, de intentar catequizar como sacerdotes. Es lo más importante que uno puede hacer, sobre todo en tiempos a veces de crisis, y aprovechando, por cierto, lo que la Iglesia incluso al día de hoy justamente leía el Directorio para Catequesis del año 2020, aprovechando estos nuevos medios de comunicación modernos, digitales, para que uno pueda ir recordando poco a poco nuestras verdades de la fe. Voy a aprovechar para terminar, para darles la bendición. Acuérdense de rezar por este servidor. Estas cosas son totalmente libres y gratuitas, pero a menos algo me cobro si pueden recen por este pobre cura. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. A ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga mucho y, como siempre, que no te la cuenten. Video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.